Tengo el inmenso gusto de recibir a continuación a nuestro invitado del programa de hoy. Comunicador, analista político, docente y escritor, conductor junto a Pablo Davoli del programa La Brújula en YouTube y creador de contenidos en la misma plataforma en su canal El Gibelino. Nos visita hoy en el Arca de la Cultura el licenciado Lucas Carena. Bienvenido, Lucas, es un gusto muy grande recibirte hoy aquí en el programa. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación y es un honor compartir, lo decíamos en la trastienda, es un honor compartir un diálogo contigo que veníamos postergando hace un tiempo y que finalmente pudimos concretar hoy, así que encantado de estar aquí. Es un diálogo, Lucas, muy esperado, hay muchos oyentes que también siguen programas como La Brújula que te tienen como protagonista y la verdad es que es un diálogo que por supuesto yo también esperaba. Y la verdad es que creo que el público se va a sentir muy grato de poder compartir también ellos, participar también ellos de un diálogo como el que vamos a llevar a cabo hoy. Antes quiero ampliar un poco acerca de las áreas de conocimiento que aborda Lucas Carena. Quiero contarles a nuestros oyentes que Lucas es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Diseños de Estrategia de Comunicación por la misma Casa de Altos Estudios. Enseña Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata, la Unidad Académica de Rosario. Ha publicado artículos, tanto periodísticos como académicos, en distintos medios de prensa y revistas de divulgación científica, y es autor de libros como La conspiración de Medea y Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, siendo también coautor junto al doctor Pablo Davoli del libro La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Junto al doctor Davoli conduce, como comentábamos antes, el ciclo La Brújula, programa que es ya un clásico en YouTube, en el que abordan análisis relativos a la cultura, crítica del mundo contemporáneo, historia, ciencia, religión y muchos temas más. Lucas, me gustaría comenzar este diálogo haciendo referencia a un tema para mí central y que sé que también lo es para vos, como es la idea de tradición, ¿no? La tradición es uno de los bastiones fundamentales de toda civilización y en el sentido que un autor como René Guénon le daba el término, supone la custodia de una llama, ¿no? que nos ilumina acerca de valores eternos, de la idea de Dios, del sentido trascendente de la vida. En este oscurantismo posmoderno que le toca atravesar a la humanidad, este bastión se encuentra bajo ataque. Me gustaría entonces, Lucas, que nos comentes sobre tu mirada acerca del valor trascendente que la tradición tiene para la vida del hombre. Bueno, es una pregunta que bajo ningún punto de vista vamos a poder agotar, ni en esta instancia ni en muchas otras, porque es un tema amplísimo. Cabe aclarar, y esto como advertencia para quienes nos están mirando, que hay bibliotecas destinadas a entender lo que es la tradición, pero sí podemos hacer alguna aproximación, como se acostumbra a decir ahora. Muchas veces en los espacios académicos está de moda esto de la aproximación a, que es una manera amañada de no comprometerse con lo que uno dice también, y es una idea per se contraria a la tradición, pero en este caso está bien aplicada. El mundo moderno y el relativismo nos tiene acostumbrados a hacer aproximaciones, porque los modernistas son, como decía Castellani, una de las tres ranas del apocalipsis. Cada una tiene su propio cuacuá, pero son incapaces del sí e incapaces del no. Dicho esto, aproximar o acercarnos a la idea de tradición es una tarea ardua, rigurosa y siempre inacabada por lo profundo del tema. Y ya que lo traes y lo mencionás, creo que René Guénon es un poco el que inicia desde un orientalismo. Siempre con Pablo nos esforzamos por distinguir del buen orientalismo, el de Guénon, el de Julius Evola, el de Mircea Eliade, de los falsos orientalismos, sincréticos, modernizantes, como pueden ser teosóficos y el ocultismo, que el mismo Guénon se encargó, ¿no? En su momento de criticar. Guénon dedica furibundas críticas a estas formas amañadas y edulcoradas de sincretismo orientalista. Pero
Pero claro, Guénon no es un autor reaccionario, porque la postura de Guénon no es la vuelta al pasado, sino la vuelta al principio. Así es. Esto es una idea fundamental a entender, es decir, ninguno de estos pensadores de la tradición, que inauguran el camino de la tradición perenne, como se le llamó, quiere una vuelta al pasado ingenua, es decir, retornar a momentos pretéritos, sino la vuelta al principio. Vos dijiste algo interesante, una llama que nos acompaña. Cualquiera de nosotros, con verdadera instrucción, con vocación, puede encontrarse con la tradición si se deja tocar por las ideas de la tradición. Es importante entender el carácter metafísico de estas ideas. Tradición viene de tradere, que significa dar de generación en generación, pero para Guénon, como para Évola también lo va a hacer, se trata de los conocimientos metafísicos en tanto que no son de origen humano. Así es. Los conocimientos metafísicos no son solamente transmisión de generación en generación de humanos, sino que es un regalo divino. Trascendente. Es el conjunto de conocimientos que vienen de una dimensión que justamente, y la palabra lo dice, nos trasciende. Comprender esto yo creo que es la clave primordial para, en el mundo que nos toca vivir. Hoy estamos, y esto lo estudia muy bien Guénon, desde más o menos desde el cuarto milenio antes de Cristo entramos a lo que es la edad de hierro, que ya estaba expresada también en la teogonía, ¿no? El mito de las edades de Hesíodo, aparece también la tradición griega, pero esto tiene su raigambre en tradiciones orientales mucho más antiguas, sí. Que tiene que ver con el Kali Yuga, ¿no? Una edad de hierro, una edad degradada, periclitante para el hombre y para la civilización, ¿no? Ese retorno es lo que desde nuestro humilde espacio siempre tratamos de presentar. Vos mencionabas el pensamiento de Tolkien, ¿no? que logró o intentó hacer ese recupero, esa exploración del mito del héroe, recuperarlo, ¿no? Para una Inglaterra, una tradición sajonia que estaba totalmente desperdigada, sí, modernizada, lamentablemente perdida. Huérfana de mitos, ¿no? Porque él de alguna manera crea un mito para su propia raza, ¿no? Claro. Tolkien decía, tenemos que recuperar, Inglaterra tiene que tener su propia mitología. Así es. Es decir, él creía que estaba perdiéndose, estaba desapareciendo, y su literatura es expresión de ese intento de recuperar el valor de los mitos. Porque las civilizaciones desaparecen cuando no se tienen estos mitos, estos monotípicos arquetipos de los que vos hablabas, que no solamente son identidad, es decir, tienen su anclaje en el pasado, sino que también son horizonte. Así es. ¿No? Quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va. Claro, ¿no? claro. Y eso es el mito, y eso es la tradición. Así es. Claro, porque es fundamental distinguir el tema, la diferencia, digamos, que también Guénon la hace en sus textos respecto de tradición con ideologías de repente de conservadurismo o, digamos, de un cierto nostalgia del pasado que tiene parcialmente que ver en parte con algo de eso, pero es mucho más que eso, ¿no? O sea, la tradición tiene que ver, como vos bien lo decías, con algo que trasciende al mismo hombre, con valores eternos, ¿no? Que trascienden el condicionamiento histórico, ¿no? Y hoy justamente vos hacías mención al tiempo que nos toca. A Occidente le toca vivir un tiempo de desespiritualización absoluta, ¿no? Un tiempo en el que Occidente ha abandonado todo sentido de sacralidad, ¿no? De vínculo con la trascendencia, factores que han afectado a todas las capas de la población, ¿no? A la conducta humana, la cultura, ¿no? y todos los ámbitos que hacen a la vida del hombre. En su lugar campean a sus anchas el nihilismo, ¿no? el hedonismo, y como fundamento de base el relativismo, ¿no?
Me gustaría, Lucas, que puedas darnos tu mirada acerca de esta posmodernidad que nos toca, porque hemos hablado de la tradición y ahora vamos a hablar un poco de la posmodernidad con sus pilares, ¿no? Y cómo crees que sus fundamentos filosóficos y su implementación afectan a la vida del hombre de nuestro tiempo. Bueno, yo creo que la posmodernidad, en tanto fagocitación de lo moderno, empieza a mostrar la dimensión más lapidaria de los presuntos logros del proyecto moderno. Es decir, la modernidad se fundamenta, y así lo establece de manera muy contundente Augusto del Noche en este libro que se llama Agonía de la Sociedad Opulenta, tantas veces citado por nosotros en el programa, como un eclipse de lo sacro. Es decir, la modernidad se caracteriza más allá de sus internas, me refiero a sus aparentes fisuras internas, se caracteriza por un continuo, un denominador común, que es la desacralización del mundo y este eclipse, ¿no?, que tiene lo trascendente y lo metafísico en la vida del hombre, la importancia de lo metafísico en la vida del hombre. Entonces la posmodernidad, que es una aceleración en el vacío de esta modernidad, critica los alcances de esa promesa de plenitud que la razón instrumental hacia lo que nos empuja el mundo moderno es incapaz de cumplir. Así es. La promesa moderna de un mundo de plenitud, esta cuestión edénica o neoedénica que sustituye el Edén de las miradas trascendentes del mundo, al ver que el hombre solamente se ve inclinado al consumo, al hedonismo, a la opulencia, la posmodernidad empieza a hacer notar estas falencias de la modernidad sin con ello retornar a la tradición. Claro. Es una suerte de subterfugio, como aquel que tomó una mala decisión, pero para no admitir que se equivocó, busca un subterfugio, una salida. Es una especie de opio de la modernidad. Es decir, el mundo posmoderno en el que vivimos es crítico con el racionalismo instrumentalista de la modernidad, pero no asume que tiene que volver a la metafísica y a la trascendencia. Claro. Así es. Y curiosamente... Entonces sí reivindica el arte, por ejemplo. Es decir, Foucault, por ejemplo, en 1984 escribe un artículo, homónimo, que es La Ilustración, homónimo a un libro de 200 años anterior de Immanuel Kant, que era algo así como el filósofo de la Ilustración, que escribe un artículo, Basis of Clerum, que es la Ilustración para Filosofía de la Historia. Escribe un artículo homónimo donde plantea esa problemática de que sí, la Ilustración es una madurez del hombre, es una salida del infantilismo, según creían los ilustrados, pero esa salida del infantilismo ya no va a tener un signo racionalista como para Kant, sino que el refugio, el resguardo, ¿no?, de esa espiritualidad humana tiene su reservorio en el arte y en la cultura. Eso es la posmodernidad. Por eso el posmodernismo nace primero como un movimiento cultural y literario, y luego después filosófico. Así es. No podemos entender a la literatura, al pensamiento posmoderno, si no se entiende el trayecto, el periplo intelectual que hace. Primero aparece en el arte como contestación, aparece un arte posmoderno, y luego va la pluma de los intelectuales. François Lyotard, Gianni Vattimo, Baudrillard, Gilles Deleuze, el mismo Foucault en algunos aspectos. Bueno, ahí están. Marcuse, Adorno, tiene elementos posmodernos, la Escuela de Frankfurt. Justamente, pero hay que entender ese itinerario. Justamente ahora, en un rato, vamos a abordar de manera muy específica el tema del arte y la influencia que este tipo de pensamiento ha tenido, y cómo ha sido justamente el arte, como vos muy bien decís, la puerta de entrada, ¿no?, a un mundo que, cuya ideología ha terminado de alguna manera invadiéndolo todo, ¿no?, más allá del mundo específico del arte. Pero justamente estábamos hablando, vos al principio, antes cuando iniciaste tu intervención acerca de la posmodernidad, hablabas también de la modernidad, ¿no? Y justamente
tenemos que hacer referencia también a los principios de la modernidad, ¿no? Que con su primado antropocéntrico, racionalista, materialista, ¿no? y secular, ¿no? Y estos principios, justamente al decir de Guénon, traen como consecuencia una sociedad completamente contrapuesta a las civilizaciones tradicionales, ¿no? Por eso, esto es un tema que me parece sumamente interesante. La mirada tradicional específicamente, es hoy abiertamente contracultural, ¿no? Es casi diría antisistémica, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo ves este aspecto, si se quiere, revulsivo del pensamiento tradicional en nuestro tiempo y el desafío que este supone al statu quo dominante, ¿no? Bueno, a ver, no por nada Guénon termina influyendo más que en filósofos, él siendo originalmente matemático, y más allá también de su propio trayecto espiritual que lo lleva a pasar primero por el martinismo para desembocar en la masonería y luego terminar converso al Islam. Así es. Hay que entender que él terminó casándose con la hija de un sheikh, ¿no? Muhammad Ibrahim, y por eso también muere, dice, en su última palabra dicen, no se puede comprar, que fue Alá, Dios. Pero más allá de sus intentos de hacer un trayecto o las críticas que podemos hacer, el martinismo en su momento copó todo, incluso ciertos aspectos al interior de la Iglesia Católica. Esto lo explica muy bien Pierre Virion en Gobierno Mundial y Contra Iglesia, ¿no? El papus y el martinismo con las órdenes de caballería, con esa cuestión. Para Guénon, recordémoslo, el mundo moderno no empieza ni siquiera con la reforma protestante, empieza con el exterminio de la Orden del Temple en 1314. Recordemos esta posición histórica que asume Guénon, y su influencia va a calar en pensadores de la literatura. Es decir, Guénon va a calar profundo, un autor totalmente invalidado y olvidado, va a calar en el pensamiento de poetas, entre ellos Antonin Artaud, André Breton. Justamente, sí. André Breton. Es decir, él va a entrar en la literatura, en el mundo de la literatura, y va a ser una fuente de inspiración. El único que lo recupera, no sin críticas, es Évola, otro pensador marginal. También. Que se va a influir de Otto Weininger, principalmente, y de René Guénon. Ahora, esta repulsión de lo que vos hablás, de lo moderno, que es una palabra de origen medieval, es decir, que significa moda, que significa actual, esta repulsión que tenemos hacia lo trascendente, bueno, forma parte de esta idea antropocéntrica de un espíritu de presunta emancipación, es decir, de un desligue, mientras que la religión es el religue. La modernidad implica una ruptura de presuntas cadenas acerca de una mirada de lo religioso como mera superstición. Claro. Es decir, el capricho supersticioso de un mundo trascendente nos tenía bajo un yugo, bajo una cadena de la que deberíamos liberarnos. La promesa del mundo moderno era que si nosotros rompíamos esas cadenas, y obviamente a sus intérpretes, que serían las clases sacerdotales que a través de las religiones nos sometían, y no estoy hablando de una sola religión en particular, claro, en general, es decir, la casta sacerdotal, la casta brahmánica, tenía bajo el yugo al resto de sus castas, si lo pensáramos en términos hinduistas, ¿no? Claro. A través de tener el monopolio de la interpretación, de la exégesis de los textos sagrados. Entonces el mundo moderno, y esto se lo debe en parte a la reforma protestante, que viene a pensar una religión a partir del sola fide, es decir, de la sola fe, para interpretar sin intermediario los textos dados por la revelación de Dios, podíamos romper las cadenas de un grupo, de una minoría que gozaba de un statu quo de privilegios por interpretar esos textos sagrados y ordenar la vida moral del hombre. La modernidad un poco es esto, es actualidad, es antropocentrismo y es una relación directa
es decir, el hombre moderno se presenta como hacedor de su propio destino. La promesa que vendía y que el hombre compra es la posibilidad de que el hombre sea forjador, cosa que en principio no está mal, de su propio futuro. Ahora, el engaño de esto, de prescindir de la tradición, es que la modernidad desconocía la naturaleza humana y empezó a crear falsos ídolos de la modernidad. Claro. Es decir, tuvo que forjar una idolatría por la materia, una idolatría por el tener y por el aparentar. Empezó a rendirle pleitesía con las nuevas clases burguesas al dios dinero. Y tuvo que forjar, ¿no?, en este mundo neoburgués, una nueva religión civil basada en la sacralización de la democracia. Rousseau, el demagogo ginebrino, tuvo que hablar de voluntad general y de religión civil para que las ideas de la Ilustración, que no podían calar con las ideas de la enciclopedia, tengan una parte no racional y junto con ello explicar los fenómenos cada vez más masivos que se daban en torno a la vida política. Claro, claro. Por eso digo, la modernidad no destruyó la idolatría, la sustituyó. Claro, exactamente. Que no es lo mismo. El cientificismo podríamos agregar, ¿no? También el cientificismo como levantar altares a la ciencia, cuando la ciencia, bueno, el cientificismo tal como hoy lo vemos, y especialmente lo hemos visto en estos últimos años, está sometido también a veces a los intereses del mejor postor, ¿no? Y no necesariamente es lo infalible que se pregona, ¿no?, alrededor de ellos. Pero es justamente interesante también ver cómo a lo largo del siglo XX, en especial, y hasta nuestros días, quienes promueven la ideología dominante, ¿no?, que sobre la que estamos hablando, han entendido que el bastión a conquistar es la cultura, ¿no? Vemos cómo desde hace muchos años, en los claustros universitarios, a la hora de estudiar el pensamiento contemporáneo, las opciones pasan por un Marcuse, ¿no?, o por un Foucault, por poner un ejemplo, ¿no? Las alternativas son, de alguna manera, todas del mismo sesgo ideológico, ¿no? No dan como alternativa la mirada de un pensador con mirada trascendente como Guénon, que es un autor que permanece oculto hoy, por ejemplo, ¿no? Claramente se promueve la obra de unos y se oculta, con toda intención, la obra de otros, ¿no? Y lo curioso es que quienes lo hacen dicen levantar las banderas de la tolerancia y la diversidad, ¿no? Sin embargo, en los hechos lo que estamos viendo es que la única bandera que levantan es justamente la de un pensamiento único, ¿no? ¿Cómo ves, Lucas, este proceso de avance ideológico sobre la cultura, ¿no?, y sus consecuencias sobre la sociedad occidental? Bueno, no, ahí tenés, en 1891 nace en Cerdeña Antonio Gramsci, ¿no?, que va a ser quizás este autor sardo, una de las voces cantantes de reconocer e identificar, recordémoslo, que él se forma en la Universidad de Turín, y cuando conoce a Palmiro Togliatti, que era dirigente del Partido Comunista Italiano, se adentra en las ideas del comunismo y hace la primera gran revisión crítica de cómo se había pensado hasta ahora el marxismo, o la interpretación que de Marx se había hecho, sobre todo desde la sovietización de las ideas de Carlos Marx hasta ese momento. Bien dijiste, el siglo XX va a ser clave para este proceso de transición, porque si bien cuando en el año 21 nace el Partido Comunista Italiano y en el 22 elegido como delegado Gramsci, lo que le permite participar de la tercera internacional de Comintern en Moscú, y donde conoce a Trotsky, a Lenin y demás, él enseguida empieza a ver cómo la Italia fracturada, además de tener una conciencia de los procesos históricos y de los fracasos históricos en el 18, Georg Lukács, que fue un poco la mano derecha de Béla Kun en Hungría, y de los fracasos de la revolución espartaquista en Alemania con Rosa Luxemburgo, del cual Lukács era un poco impulsor, y Karl Liebknecht, ¿no?, que fracasaron en el intento de llevar las ideas del leninismo a la Europa más septentrional. Va a ser el que va a hacer una lectura no solamente de que
esto que dice Marx en el prefacio de la contribución de la crítica de la economía política, que tienen que darse determinadas condiciones históricas para la revolución. Claro. Y que hay que promover esas condiciones históricas para llevar la revolución violenta a que sea exitosa. Entonces, en esta división que hacía Marx, en ese famoso prefacio tan estudiado, tan leído, tan enseñado en las universidades, de la estructura económica que se basaba en así como la estructura económica tenía una dimensión bipartita eran las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, él dice la superestructura jurídica, cultural, lo que viene como por añadidura de la estructura económica a cada época, también dice, tiene una dimensión bifásica, que hasta ese momento no había sido estudiado o no había sido bien identificado. Entonces él diferencia en la superestructura la sociedad dominante, donde estaba la estructura del Estado, donde estaba el ejército, donde estaban el aparato de gobierno y la toma directa de decisiones, de lo que dice la sociedad hegemónica de lo que sería la idea de Estado ampliado, lo cual implica las casamatas de la cultura, dice Gramsci, las universidades, el aparato educativo, el arte, ¿no? Claro. Él, a diferencia de los marxistas que hacían esta mirada del Marx que hablaba de la religión como opio de los pueblos, sustraída de Ludwig Feuerbach, que le dio su famosa tesis 11 de que la filosofía no debía interpretar el mundo sino transformarlo, generaron en estos pensadores marxistas que tenían también una formación protestante de la religión, alemanes, rusos y demás, una idea edulcorada de la religión que les hizo subestimar el poder de lo religioso. En cambio, Gramsci nunca subestimó a la Iglesia Católica y dijo, nosotros tenemos que volver a armar un movimiento como si fuera el siglo de oro español, claro, donde desde la literatura, desde la pintura, desde la música, tenemos que inocular las ideas de la moral marxista, casi como lo que pasó en momentos de Constantino cuando fue el edicto de Milán, claro, donde se dejó de perseguir a los cristianos. El cristianismo ya era la moral hegemónica mucho antes de que se convierta en una religión oficial. Tenemos que hacer lo mismo con el marxismo. Gramsci es el ideólogo de esta idea de la guerra de trincheras, de la toma de posiciones, de la gradualidad. Entonces, esto que vos decís de que tenemos la universidad copada, esto que decís de que tenemos los medios de comunicación absolutamente confiscados, así es. Y bueno, es producto de la aplicación de estas ideas a través de un proceso que ya viene varias décadas, no solamente con apoyo financiero, sino también porque hay una tónica secularizante que impide la incorporación no solamente de... Nosotros tenemos universidades confesionales, universidades católicas que desconocen literatura que no sea esta que mencionás, Marcuse, Fromm. En las universidades de psicología no se puede salir sino de la hegemonía del psicoanálisis, con todo lo que ello implica. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es de a poco una contraofensiva con los mismos métodos que no son de Gramsci. Esto no es para elogiar ni para hacer algo, digamos, para construir una mirada laudatoria del pensador sardo, sino porque el mismo Gramsci lo toma y lo deja expresado en sus cartas desde la prisión, sus cuaderni desde la prisión, sino porque él mismo lo toma del mundo de la tradición. Cómo se forjaron las grandes ideas del mundo tradicional. En el fondo, Gramsci reinterpreta y adecua estas ideas a la revolución marxista, ¿no? Y con Frankfurt ni hablar. La escuela de Frankfurt. Se profundiza. Justamente, sobre eso quería hablar un poco ahora porque, por un lado, vemos como la persona de nuestro tiempo, de alguna manera, hoy se siente casi indefensa y hasta asombrada, ¿no? Azorada ante la imposición tan radical de ciertas agendas ideológicas, ¿no? Sin embargo, hablábamos recién de la escuela de Frankfurt, se puede rastrear los orígenes más cercanos que estas ideologías o agendas tienen, ¿no? Y se habla frecuentemente de la influencia de esta escuela, ¿no? Algunas de cuyas ideas ha causado estragos también en el mundo del arte, ¿no? Contanos resumidamente acerca de la influencia que sus pensadores
y la argumentación de la Escuela de Frankfurt han tenido sobre el devenir de la historia más reciente. Bueno, ya mencionamos algunos ideólogos, por lo menos espirituales, Willy Münzenberg, George Lukács, Antonio Gramsci, que claro, en el año 1923, en el contexto de la Universidad de Frankfurt, estamos hablando de la Alemania de la República de Weimar, así llamadas a instancias de una constitución que se genera en Weimar socialdemócrata, producto de las reformas de los acuerdos de paz de París, entre 1918 y 1919, la idea de los tratados de Versalles, la humillación que se hace de la Alemania de posguerra, de primera posguerra, resulta la República de Weimar, y en ese contexto de entreguerras aparece la Escuela de Frankfurt, que tiene un mecenas judeo-argentino, que es Lucio Félix Weil, que va a aportar el dinero, al cual se le van a sumar la Sociedad Fabiana, al que se van a sumar luego fondos devenidos del Instituto Tavistock en Inglaterra, el famoso Instituto Tavistock para las relaciones humanas, y que va a tener la iniciativa a Friedrich Pollock, que en realidad quería imitar una suerte de círculo intelectual que se había generado con miembros que venían de la literatura, como Martin Buber, en torno al rabino Nehemías Nobel. Querían replicar eso para un nivel académico, ya no reunirse en una casa particular, sino llevar eso a una instancia más ampliada, culturalmente más heterogénea, es decir, donde haya una interdisciplinariedad de voces a la hora de pensar la cultura. Y bueno, Pollack recluta a Leo Lowenthal, ¿no?, y a Eric Fromm, que además eran amigos, en Stuttgart, un amigo nacido en Stuttgart, de Max Horkheimer, que va a ser uno de los directores que escribe aquel famoso libro La crítica de la razón instrumental de 1947, y que va a ser el coautor con Theo Adorno. Theo Adorno entra muy joven, Theodor Wiesengrund entra muy joven, de la mano de Siegfried Kracauer. Siegfried Kracauer tenía la característica de también ser un gran reconocedor de talentos, intelectualmente hablando, pero Adorno va a escribir con Horkheimer aquel libro que podemos decir es un poco la magnum opus de la Escuela de Frankfurt, que es la dialéctica del iluminismo o la dialéctica de la ilustración. Es decir, a eso se le suman otros periféricos, como Walter Benjamin, pero vamos a decir que un poco estos autores, incluido el famoso Wittfogel, estos autores van a ser un poco los que van a repensar la cultura. La Escuela de Frankfurt va a ser de carácter abierto, es decir, no va a tener un principio y un fin. La idea era que de que su aporte sea abierto y adaptativo, es decir, podía haber dos pensadores que puedan tener contradicción entre sí, no necesariamente buscaban un corpus enciclopédico, como tenían en su momento los enciclopedistas ilustrados, Condillac, Condorcet, Diderot, D'Alembert, Targot, el mismo Rousseau, que pensaban en la idea enciclopédica, en Kyklos Paideia, pensamiento circular y abarcativo que todo lo sabe, todo lo abarca, todo lo envuelve. No, la Escuela de Frankfurt buscaba generar aportes de manera más atomizados, adaptativos, querían recuperar las raíces hegelianas del pensamiento de Marx, es decir, dejar ese cientificismo, tratar de marginar a Engels del pensamiento de volver al ideario de los jóvenes hegelianos de izquierda, un poco al Marx de la juventud, al Marx discípulo de Bruno Bauer, y van a ser obviamente el retrato de una nueva sociedad, van a fundar los caminos para hacer una crítica, ya no al capitalismo como modelo de acumulación, sino algo más general y abstracto como es la sociedad opulenta. Y van a dirigir sus saetas en el ámbito de la cultura a que el hombre rompa ya no las cadenas del proletariado que está alienado en la fábrica, sino que van a tratar de generar una reforma cultural y moral. Claro. Por eso
y con esto quiero redondear para no monopolizar el uso de la palabra, pero con esto se buscaron a mentes ilustres. Adorno era sociólogo, politólogo, psicólogo y musicólogo. Así es. De hecho, está Disonancias, Introducción a la Sociología de la Música, que fue una obra que influyó mucho Muchísimo. en tratar de utilizar la música como una forma de transformar la realidad. Así es. Pero todo esto con la tónica de la inmanencia, inmanere, es decir, estar atado a. Así es. ¿No? Esa inmanencia significa estar atado a. Buscar romper los últimos vestigios de metafísica que quedaban presentes en la sociedad. Claro. Quiero decir con esto, la Escuela de Frankfurt no creía que la modernidad de la razón instrumental haya sido un fracaso por los elementos genuinamente inmanentes que tenía, sino porque había sustituido una idolatría por otra, producto de que ese proceso había quedado trunco, había quedado incompleto. Trabado, entonces claro. ellos tenían que, limar los últimos destellos de metafísica presente en algunas instituciones, siguiendo el itinerario de Gramsci. Obviamente que destruyeron y buscaron destruir lo que quedaba de la cultura occidental y cristiana. Necesariamente. Lo primero que tenían que hacer era eso. Realmente hiciste una síntesis brillante, ¿no? de lo que fue los cimientos, ¿no? de la Escuela de Frankfurt y la influencia que todo este pensamiento hasta el día de hoy tiene, ¿no? Y todos estos aspectos filosóficos, ¿no? que están en los cimientos de la modernidad y hoy también en la posmodernidad, como sea en el nihilismo, el hedonismo, el relativismo de los que hablábamos antes, se ven a su vez acompañados de un proceso político que podríamos decir largamente gestado también, que hoy podemos denominar como mundialismo o globalismo, ¿no? Un concepto que refiere a un gobierno global plutocrático, centralizado, elitista, que necesita además horadar, ¿no? Progresivamente los cimientos de los Estados-nación, las identidades culturales, etcétera. Un proyecto además que tiene, y lo estamos comprobando en la actualidad de una manera muy clara, un sesgo autoritario muy marcado, ¿no? ¿Cuáles son, de manera muy resumida, porque ahora me gustaría tocar algunos temas referidos al arte, los orígenes de este proyecto globalista? Bueno, evidentemente, si la nación es una extensión de la familia, y la familia hace a lo que tiene que ver con nuestra identidad, porque nosotros desde nuestra cuna forjamos una identidad que se remonta a nuestros ancestros, a nuestras raíces ancestrales, el globalismo va a tratar de romper todo lazo con la nación y con la familia. Claro. Porque quiere borrar todo vestigio de identidad en un nuevo hombre atomizado, desperdigado, borrando en él sus cimientos y sus raíces. Entonces, lo contrario a la nación es la internacionalización que viene en nuestros días con características globalizantes. Porque antes lo internacional, en un mundo preglobalizado, era un mundo sin fronteras pero incierto. Una vez que las comunicaciones, una vez que la internet, una vez que la tecnología logra volver esto, como decía McLuhan, volver a esto a darle una unicidad, como si fuera una nueva aldea global, estamos ante un mundialismo de características globalizantes. Claro. Es decir, es un aspecto totalitario y unitivo que le da la idea de globalización. Pero que tiene que tener una conducción. Vos dijiste plutocracia. Gustavo Salle, en Uruguay, político uruguayo, habla de un término que es de mi simpatía, que habla de la cleptocorporatocracia administrativa. Clepto porque, además de ser el gobierno de los ricos, además de ser plutocrático, es cleptocrático porque además ha armado un circuito de saqueo y de robo para tener esos recursos, y es corporativo porque se ha cimentado y se ha estructurado en una suerte de supracapitalismo paralelo, y además porque tiene el agravante de querer no solamente generar un gobierno de características dictatoriales o despóticas, me atrevería a decir incluso, para no decir tiránicas, que sea agradable a las personas, es decir, como un universo todavía deseable y perseguido por cada uno de los habitantes del planeta.
Y este proceso no tiene un único origen, pero por supuesto que, como hablábamos antes, esta destrucción de la cultura implicaba la sustitución de los cimientos tradicionales, implica el reemplazo, implica el borrón y cuenta nueva. Gramsci hablaba de proceso, de momento deconstructivo, un momento de destrucción y un momento reconstructivo o momento de suplantación. En este nuevo hombre, los soviéticos hablaban del nuevo hombre soviético, ¿no? Esta nueva tipología antropológica que se requiere para montar un gobierno único, tiene que ver con el sujeto desarraigado, que otrora en épocas de Aristóteles, de Platón, del mismo Sócrates, eran partidarios los sofistas. Claro. Los sofistas eran los que promovían, no solamente cobraban por dar sus conferencias, sino que los sofistas tenían una característica única, que todos coincidían en que la nación y las raíces, por su relativismo de pensamiento, Protágoras de Abdera, que hablaba de que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, imagínate esto de tener un lugar, una procedencia, de alguna manera era contraproducente, o Trasímaco, que decía que la justicia es lo que conviene al más fuerte. Bueno, esta es una idea que se transforma en un obstáculo, esto de respeto por los mayores, por nuestros padres o por nuestro suelo, que sería el espíritu nacionalista. Antifón era un famoso sofista que reivindicaba a los desertores. Es un poco el artífice en otro plano de esta idea de que soldado que huye sirve para otra guerra. Él se regodeaba, se ufanaba de ser desertor de las guerras, de ser un cobarde, básicamente. Todo lo contrario a lo que la tradición nos enseñaría. Claro. Mientras que en Esparta te enseñaban que tu escudo era tu postrímera mortaja, es decir, vos tenías que volver con tu escudo, tu mujer, ¿no? O tu madre, cuando vos ibas a la guerra, el espartano en las guerras médicas contra los persas, la más famosa es la batalla del desfiladero de las Termópilas, tu mujer te decía, volvé con tu escudo o sobre él, porque Esparta no será albergue de un cobarde. Mientras que teníamos este retrato del guerrero, del hoplita, de la falange guerrera, tenías por otro lado, y en última instancia, a Antifón y a estos parlanchines de la sabiduría paga que eran los sofistas. Bueno, lo que vivimos hoy es un auge del globalismo como el triunfo, aunque sea parcial, de las ideas sofísticas. Y tenemos que combatir la neosofística del mundo globalizado, que nos reduce, que nos somete, que nos cosifica a través de tantas vejaciones como puede ser el transhumanismo y otras cosas más de las que podemos luego hacer alguna mención. Pero en el fondo es la gran nueva sofística de nuestros tiempos, la globalización, sin lugar a dudas. Sí, que además que es capaz, como bien decís, de diluir los contornos individuales, los contornos personales, ya no solamente de la identidad cultural de una nación toda, de una sociedad en su conjunto, sino incluso de los principios personales, principios que tienen que ver con la idea de lo femenino, de lo masculino, como estamos viendo ahora, y tantos aspectos más, ¿no? Pero ahora me gustaría llevar un poco nuestro terreno, la charla al terreno del arte, ¿no? Porque el arte también está siendo de alguna manera víctima, entre comillas, de este tipo de avance ideológico, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo, y como vos bien decís, la posmodernidad entra a través de él, y muchos de estos ideólogos de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, se enfocaron muy específicamente en el mundo del arte, ¿no? Y hay hoy por hoy, ¿no?, un asunto que me parece muy importante de comentar, que un poco comentaba a la editorial que hice al principio del programa, se refiere a las expresiones clásicas del arte, ¿no? Porque las obras que nos han legado los grandes maestros del pasado nos ofrecen de alguna manera una cosmogonía, ¿no? Una visión del mundo y del hombre totalmente contrapuesta a la que postula este globalismo anticristiano y materialista, ¿no? ¿Cómo ves hoy por hoy los intentos de cancelación que comienzan a observarse en los últimos años con las obras del pasado? Porque por un lado hablábamos del tema de la resignificación, ¿no? Cambiar contenidos, reemplazar un significado por otro, pero en algunos casos parece que van por más, ¿no? Directamente a la cancelación
de una cultura cuyos valores son antagónicos a los valores que se pregonan hoy, ¿no? ¿Cómo ves esta situación hoy por hoy? No, la cultura de la cancelación es el manotazo de ahogado, es la expresión más radical de que cuando las ideas del globalismo, que me gustó esto que dijiste, de evitar el contorneo del propio ser humano, es decir, que no haya fronteras de ningún tipo, claro, donde se borran todos los contornos, cualquier tipo de parcelación de pensamiento, es el relativismo absoluto de todo, de los sexos, de las edades, esta nueva tendencia paidófila, ¿no? También de borrar las fronteras para iniciarse en la vida adulta, es decir, donde todo está trastocado y tergiversado. Bueno, el arte y la cultura, digamos, el modelo actual tiene muy claro que son la ventana a partir de la cual, y yo lo digo por experiencia propia, yo cuando comprendí, el libro que a mí me abrió los ojos, siempre lo digo, yo tengo de alguna manera por mentor y maestro a Adrián Salvucci, digamos, si bien entendí la lógica de este mundo globalizado a través de sus libros como El cerebro del mundo, ¿no? De la globalización al gobierno mundial, o Bienvenidos a la jungla, o bueno, sus libros en materia económica sobre vampiros y buitres que ha escrito, ¿no? El capitalismo financiero mundial. A mí el libro que me inició en todo esto fue El profeta de la Edad de Hierro, el libro que escribe dedicado a Wagner. Sobre Wagner. Sí, sí. Cuando uno entiende a Wagner, y cualquiera que entiende, a Barenboim le prohibieron ejecutar a Wagner porque entendió a Wagner. Y el problema es que en el arte es donde están los cimientos más sublimes del espíritu humano, es donde se almacena el tesoro. El arte es patrimonio cultural intangible, es decir, se traslada en el arte el patrimonio cultural intangible de las sociedades. Los procesos civilizatorios se han realizado a remolque de los aportes artísticos. Las grandes ideas fuerzas, las identidades como pueblo, la mirada de construcción de horizontes y metas espirituales de los pueblos han sido todas reproducidas por el arte, ya sea de vanguardia, pero la idea del trovador, del que cuenta, del que relata la hazaña del héroe, es necesaria para la forja de las civilizaciones. Totalmente. La hoplología, la hoplología, que es el estudio de los procesos civilizatorios, bien digo, a través del guerrero, de la guerra, no podrían haber logradose sin la narrativa del trovador, de aquel que cuenta la leyenda del héroe iniciático, que forja el espíritu de los pueblos y de las naciones. Roma es Rómulo y Remo. Es decir, nosotros tenemos que entender que la civilización occidental requiere, es decir, en su momento la Ilíada era como la Biblia del mundo griego. Claro. Nosotros necesitamos de nuestros héroes para creer en la posibilidad de esa transformación. Entonces, en los embates contra el arte y la cultura de la cancelación, están evitando que esta muralla, esta coraza de un hombre estupidizado por los medios de comunicación actual, bueno, sea filtrada, ¿no? Y si se quiere, infiltrada por el mundo del arte, que es muy difícil de evitar. ¿Yo cómo justifico que en el arte, que es expresión sublime del espíritu humano, hay cultura del odio? Y bueno, tienen que hacer una ingeniería muchísimo más sutil que contra un discurso político, por ejemplo. Es muy fácil encontrar en un discurso político, digamos, un llamamiento a la cultura del odio o una incitación a la violencia. Ahora, en el arte es muy difícil. Yo estoy haciendo arte, entonces, bueno, estamos ante una nueva quema de libros, ante una nueva persecución ideológica a través de la manifestación artística. Por eso ese campo del arte es en el que más tenemos que dar la batalla, porque es el que más está siendo atacado, ¿no? Los que son productores de contenido, como vos o como yo,
están siempre supervisados con esta idea del copyright, de los derechos de autor. En el fondo somos supervisados por un gran hermano que lo que busca es reescribir la historia a partir de tener control de cuál es el arte válido y cuál es el arte que debemos proscribir, perseguir y en todo caso silenciar. Así es. Lucas, la verdad es que es un diálogo sumamente rico, muy valioso que estamos compartiendo, y la verdad es que me gustaría poder continuar abordando muchos temas más, en específico justamente acerca del tema del arte, del cual hemos abierto una ventana en este último pasaje del diálogo. Me gustaría próximamente dedicar un diálogo más específicamente dedicado justamente al arte, vinculado a todos estos temas de índole filosófica y espiritual también que hemos abordado hoy, ¿no? Pero antes de cerrar el programa, quiero invitar a nuestros oyentes calurosamente a seguir los videos de Lucas Carena, suscribiéndose a su canal El Gibelino en YouTube, y también en la misma plataforma los programas que conduce junto a Pablo Dávoli en La Brújula, programas que son, como decía al principio, ya hoy por hoy un clásico verdaderamente en YouTube. Podrán encontrar allí contenidos de enorme riqueza. Quiero agradecerte profundamente, Lucas Carena, por tu visita al programa. Fue realmente muy grato recibirte y compartir este diálogo tan rico y tan valioso, como decía recién, y que espero que sea el primero de muchos otros por compartir. Había mucha gente, como decía al principio, que estaba esperando este diálogo, y en especial yo, primero que nadie, y la verdad es que estoy muy contento justamente, ¿no?, del diálogo que hemos compartido, los temas que hemos transitado, y espero que podamos abordar mucho más en futuros encuentros. Así que, nuevamente, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a vos. Más allá de la tiranía de los tiempos y seguro lo incompleto, lo inconcluso de muchas temáticas que salpicamos, con gusto podríamos hacer una segunda o las que sean necesarias conversación para profundizar algo de todo lo que intentamos abordar. La admiración es mutua, la deuda con este espacio y con esta instancia la tenía desde hace tiempo, y es un gusto para mí haber participado y haber estado acompañándote hoy aquí, para vos y para toda tu audiencia. Así que bueno, te incito a que sigas adelante con lo que estás haciendo, me encanta, y contá conmigo las veces que sea necesario. Estupendo, Lucas, te agradezco muchísimo. Quiero también agradecer a nuestro operador y jefe técnico de Radio Grote, Daniel Martín.